No es casualidad que esta inauguración presidencial ocurra durante la fiesta de Hanukkah. La fiesta de la luz, ya que la misma celebra la verdadera esencia de la libertad. La guerra de los macabeos es el símbolo del triunfo de los débiles por sobre los poderosos, de los pocos por sobre los muchos, de la luz por sobre la oscuridad y sobre todas las cosas, de la verdad por sobre la mentira. Porque ustedes saben que prefiero decirles una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Ingresamos a esta casa como diputados. Recuerdo que en una entrevista me habían dicho, pero si ustedes son 2 en 257, no van a poder hacer nada. Y también recuerdo que ese día la respuesta fue una cita del libro de Macabeos 3:19, que dice que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Y que las fuerzas del cielo nos acompañen en este desafío. Es que la luz se impone sobre la oscuridad. Y después de tantos años de oscuridad y ocultismo, va a salir la luz. Y eso va a ser una revolución moral, porque lo vamos a hacer desde los valores. Por lo tanto, no hay oscuridad que se haya logrado imponer a la luz. Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a otro nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Eterno. Te damos gracias, Padre amado, porque durante este año nos has protegido a pesar de todo lo malo que ha ocurrido en este mundo. Tú nos has resguardado con tu mano protectora. Te pedimos, Padre Eterno, que nos sigas bendiciendo y protegiendo como lo prometiste a través de tu Hijo Jesús, pero sobre todo para que nadie nos arranque la corona de salvación y de vida eterna. En nombre de Jesús, amén. Ok, hermanos, este es otro video excelente. Es un video que traté como de investigarlo en YouTube para ver quién había hablado del tema antes. La verdad, yo no pude encontrar nada. Es un video supremamente revelador. En este video les voy a exponer el primer libro de los Macabeos, un libro apócrifo que está incluido solamente en las Biblias católicas, pero que curiosamente es aprobado por los rabinos ultra ortodoxos y ortodoxos, que son tan estrictos con su idioma hebreo y con su Tanaj, y ellos rechazan el Nuevo Testamento porque está en griego, pero vemos que ellos sí aceptan estos dos libros apócrifos de los Macabeos. ¿Y por qué, hermanos? Son cosas que van a quedar reveladas en este video, pero en especial vamos a hablar de el primer libro de los Macabeos. Conforme nos vaya dando el tiempo, pienso que ese otro libro, el segundo libro de los Macabeos, tendrá que ser expuesto en un segundo video. Pero vamos a entender por qué estos dos libros de los Macabeos son tan importantes para este judaísmo corporativo talmúdico, llamado también ortodoxo, y también para el Vaticano. Qué curioso, ¿verdad? No olvidemos también que el recién electo presidente de Argentina mencionó curiosamente este libro apócrifo de los Macabeos en su discurso inaugural como presidente de esa nación
refiriéndose a las fuerzas del cielo como una especie de fuerza sobrenatural que nadie sabe quién es, pero que en este libro de los Macabeos yo se las voy a exponer. Y bueno, miremos también cómo durante la posesión del presidente de Argentina, Javier Milei, apareció el comediante convertido en presidente de Ucrania, el señor Zelensky, quien, no olvidemos, que durante una conferencia que él le daba al Congreso de Estados Unidos, apareció con una camisa de color verde militar y con la cruz de Malta en ella. ¡Plop! Nadie se puede inventar esto, hermanos. Zelensky luego viaja a Argentina para recibir de mano del presidente recién electo Javier Milei un candelabro de 9 lámparas que es relacionado con esta fiesta pagana navideña judía llamada Hanukkah. Y el presidente Javier Milei le entrega ese candelabro. ¿Qué significa todo eso? Sobre todo cuando ese candelabro no aparece por ningún lado, ni en la Biblia protestante, ni en la Biblia católica, ni en la Tanaj hebrea, ni en la Torá. Por ninguna parte aparece, hermanos. Es decir, ni siquiera aparece en el libro de los Macabeos, que es de donde sacan la fiesta de Hanukkah. ¿No es eso como totalmente bizarro? Entonces, son eventos que nos muestran que el mundo se prepara para eventos que van a ser impresionantes. Viene la marca de la bestia y pronto aparecerá este falso Cristo, el que nosotros llamamos el Cristo solar, que hará muchos milagros por todas partes en el mundo y engañará aún a los elegidos. Y por supuesto también el Papa de Roma, que es el Anticristo, quien aprueba ese falso candelabro de 9 lámparas. ¿Y por qué será, hermanos? Cada vez más, de a poco en poco, vemos que los gobernantes empiezan a usar un lenguaje religioso, a mostrar símbolos religiosos sin ningún temor, en países que supuestamente eran democracias, en donde debía existir una separación absoluta de iglesia y Estado, pero ahora los gobernantes se muestran muy abiertos y despreocupados con respecto a la religión misteriosa que ellos profesan, que no tiene base bíblica. Entonces, hermanos, para que ustedes entiendan cómo está este asunto, es por eso que nosotros vamos a exponer este libro de los Macabeos, sobre todo cuando es usado para darle un piso bíblico, entre comillas, porque este libro no debería jamás estar en ninguna Biblia, pero le da un piso bíblico a esa fiesta falsa navideña solar judía llamada Hanukkah. Entonces, los judíos, en un acto de hipocresía suprema, dicen que ellos solo leen la Tanaj y la Torá y nada más, pero luego vienen y te dicen que la fiesta de Hanukkah puede ser encontrada en el libro de los Macabeos. ¡Plop! Es de locos, hermanos. Entonces sí, en este primer libro de los Macabeos se dicen ciertas verdades, sobre todo en la parte histórica, pero también se dicen mentiras escandalosas. Y por eso se hace evidente que este libro jamás puede considerarse como inspirado por Dios. Entonces, nosotros vamos a entender en este video por qué esos dos libros no aparecen en la Biblia protestante, ninguna de ellas. Y espero entonces que este video no me salga como demasiado largo, porque si no, como ya les dije en otro video, les voy a exponer la segunda parte del libro de los Macabeos. Entonces, hermanos, sin más preámbulos ni introducciones, empecemos analizando el primer libro de los Macabeos, que, como ya les dije, es una mezcla de verdades y mentiras. Leamos en Primera de Macabeos, capítulo 1, versículo 1 al 4. Alejandro, hijo de Filipo, rey de Macedonia, que venía del país de Quitín, reinaba en toda Grecia. Después de haber vencido a Darío, rey de los persas, reinó en su lugar. Sostuvo numerosas batallas, se apoderó de ciudades fortificadas y dio muerte a los reyes de esas regiones.
llegó hasta los confines del mundo, amontonando riquezas de muchos países. La tierra tuvo que callarse ante él, y su orgullo no tuvo límites. Reunió a un ejército muy poderoso y numeroso, y dominó a provincias, pueblos y reyes, y los hizo sus súbditos. Hasta ahí todo está como bien, ¿verdad? Sabemos que este Alejandro del que se nos habla era Alejandro Magno, el emperador de Grecia, quien era un experto estratega militar y que conquistó al imperio medo-persa alrededor del siglo 330 a.C. Hasta entonces, este imperio medo-persa dominaba toda esta región de Siria, Jerusalén, Judá, en fin, y por eso tenía subyugada a Jerusalén. Y Alejandro Magno, cuando conquista al imperio medo-persa, conquistó también a Jerusalén. Entonces, ahí de repente empezamos a ver la primera mentira histórica. Leamos en el versículo 5. Pero después de todo eso cayó enfermo y vio que se iba a morir. Entonces convocó a sus compañeros, a los que habían sido educados con él desde la infancia, y les repartió su reino estando aún con vida. Entonces aquí sí hay una terrible mentira. Como que se nos da a entender que Alejandro Magno, con cabeza fría y tranquilamente, tuvo tiempo de repartir su imperio entre sus 4 generales. Es evidente que eso no es posible. La costumbre de esa época, yo creo que aún hoy en día, es que los reyes reparten su imperio entre sus hijos, no entre los generales o entre los compañeros, no. Son los hijos de los reyes los que heredan sus imperios. Sin embargo, como Alejandro Magno murió repentinamente producto de sus borracheras constantes, eso hizo que él nunca pudiera repartir su reino entre sus hijos. Aunque sus esposas trataron de buscar la manera de hacer que sus hijos heredaran el imperio, como tenía varias esposas, se formó una pelea, y entonces, mientras se daba esa pelea, los 4 generales de Alejandro Magno se decidieron y se repartieron el imperio y ya fue. Entonces, eso fue lo que pasó. No olvidemos entonces que este evento histórico estuvo claramente profetizado por el profeta Daniel, cuando él dijo que el imperio griego estaba representado en una visión que él tuvo, en donde un macho cabrío peleaba con un carnero, y que el macho cabrío representaba al imperio griego, que derrotaba al carnero que representaba al imperio medo-persa. Leamos en Daniel capítulo 8 versículo 3 al 8. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después, y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Entonces ese carnero, como tiene 2 cuernos y un cuerno es más grande que el otro, nos hace referencia al imperio medo-persa, que es un imperio conformado por 2 razas, los medos y los persas, y uno de ellos era más poderoso que el otro. Por eso es que un cuerno es más alto que el otro. Entonces nadie podía hacerle frente al imperio medo-persa. Sin embargo, seguimos leyendo del versículo 5 al 8. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero del poder del imperio griego, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera,
Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Entonces, de primerazo, el profeta Daniel nos revela esta lucha de estos dos imperios, el imperio griego y el imperio medo-persa, como si fuera una lucha de un macho cabrío contra un carnero. No sé si ustedes han visto cómo ellos se dan como cabezazos muy fuerte. Y parece que se fueran a romper la cabeza, pero no. Vuelve y se levantan y vuelve y se dan otro cabezazo. Pero en este caso el macho cabrío le da un cabezazo tan fuerte al carnero de 2 cuernos que de inmediato lo quiebra, lo deja ahí tirado en tierra y lo pisotea. Y no había nadie que pudiera salvar al carnero del poder del macho cabrío. Entonces luego el profeta Daniel revela que este macho cabrío que tiene un solo cuerno, y ese solo cuerno nos representa al rey único que tenía, que era Alejandro Magno. Pero se nos dice que de repente ese solo cuerno que tenía el macho cabrío es quebrado. Es decir, Alejandro Magno muere y en su lugar salen otros 4 cuernos notables de ese macho cabrío hacia los 4 vientos. Y es evidente que esos 4 cuernos corresponden perfectamente con los 4 generales más destacados de Alejandro Magno que se repartieron el imperio. Es decir, esto es histórico. La profecía de Daniel se cumplió de una manera tan tremenda en la historia del mundo que no hay manera de que alguien se la achaque a otra cosa, porque es que no tiene más para dónde coger esto. El imperio griego se dividió en 4 secciones porque gobernaban 4 generales. El primero se llamaba Casandro y se repartió la zona de Macedonia y parte de Grecia. El segundo se llamaba Seleuco y gobernó en Persia, en Siria y también la parte de Judá. El tercero era Ptolomeo, que gobernó en Egipto. Y el cuarto era Lisímaco, que gobernó en Tracia y en partes de Asia Menor. Entonces ahí están los 4 generales que se repartieron el reino del imperio griego que dejó Alejandro Magno después de su muerte en el año 323 a.C. Entonces el general que gobernaba a Siria y a Judá era Seleuco. Entonces Seleuco tuvo un hijo llamado Antíoco I. Y entonces, como les dije, cada vez que muere uno de estos reyes, pues el otro hijo hereda. Entonces Antíoco I muere y lo hereda Antíoco II. Y Antíoco II muere y lo hereda Antíoco III, hasta que, llegaron hasta Antíoco VIII, cuando ya finalmente Roma se apodera de Jerusalén. Pero en el libro de los Macabeos se nos habla específicamente de Antíoco IV. Antíoco IV Epífanes, al que el libro de los Macabeos llama como un rey muy malo, un rey malvado. Leamos en el primer capítulo del versículo 10 al 15. De esa raíz, es decir, del emperador Seleuco o general Seleuco, salió un retoño, porque ya vimos que fueron varias generaciones, que llegó hasta el malvado Antíoco IV Epífanes, hijo del rey Antíoco III, que había estado como rehén en Roma y empezó a reinar el año 137 de la dominación griega. Fue así como supuestamente este rey Antíoco Epífanes empezó a subvertir las costumbres de los judíos. Luego en el versículo 13 al 15 leemos: algunas personas de nuestro pueblo fueron a ver al rey, quien los autorizó para que siguieran las costumbres de los paganos, y construyeron en Jerusalén un gimnasio, tal como lo hacían los paganos. Se pusieron de nuevo los prepucios y renegaron de la alianza santa para engancharse al mismo carro que los paganos, y se vendieron para hacer el mal. Aquí vemos algo que no concuerda para nada. Es otra terrible mentira, ¿verdad?
cuando leemos esa locura de que los judíos en esa época, con tal de repudiar su religión, fueron hasta el extremo de volverse a poner sus prepucios, algo que a toda luz era imposible para aquella época. Yo creo que aún hoy en día no es posible. No olvidemos que durante la Segunda Guerra Mundial algunos judíos eran desnudados y entonces ahí mismo los nazis se daban cuenta que sí eran judíos porque pues tenían la circuncisión y no había manera de esconder eso. Y si eso no era posible esconderlo en los años 1930, menos hubiera sido posible en el año en donde reinaba este emperador Antíoco IV Epífanes. Está claro. Sigamos leyendo en el versículo 54 del primer capítulo de los Macabeos. El día 15 del mes de Quisleu, en el año 145, el rey instaló la abominación de la desolación en el altar de los holocaustos y se levantaron altares en las ciudades vecinas de Judá. Y aquí empezamos con una mentira, pero de locos. Es decir, aquí sí la sacan del estadio y es una de las mentiras más famosas del libro de los Macabeos, donde se nos dice que este Antíoco IV Epífanes fue el que instaló la abominación desoladora, o básicamente se nos está diciendo que él es la abominación desoladora cuando entró en el templo y profanó el altar de los holocaustos. Y aquí hay un terrible problema bíblico, hermanos, porque cuando Jesús habló de la abominación desoladora con los discípulos, él lo hizo como un evento que estaba en el futuro, es decir, Jesús les estaba profetizando algo. Y luego Jesús les cita el libro de Daniel a los apóstoles para que ellos tengan claridad de qué es o quién es esa abominación desoladora. Leamos la profecía en Marcos capítulo 13, versículo 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta en donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esta profecía de Jesús, como sabemos, tiene dos cumplimientos. El primero ya ocurrió, que fue cuando el Imperio Romano pagano, que es la abominación desoladora, destruyó totalmente a Jerusalén, no dejando piedra sobre piedra, destruyó el templo y toda la ciudad y sus muros. Y luego el segundo cumplimiento profético tiene que ver ahora ya no con el Imperio Romano pagano, sino con este Imperio Romano católico, el Sacro Imperio Romano, que empieza a mezclar la idolatría con el cristianismo. Entonces, claro, eso es una abominación a Dios, pero por la capacidad de este poder de operar a través de una unión de iglesia y Estado, y luego esta abominación tiene ese poder de obligar a los gobiernos o naciones a usar su poderío militar en contra del pueblo santo de Dios para perseguirlo y desolarlo. Entonces ahí se configura otra vez la abominación desoladora. Es un poder idolátrico con capacidad de destruir totalmente a los que son del pueblo santo de Dios. Es tremendo. Por tanto, el Imperio Romano Católico, que hoy es conformado por el Papa de Roma, sigue siendo aún la abominación desoladora. Y eso es lo que nos hace ver el profeta Daniel cuando él habla de un pequeño cuerno. Entonces leamos en Daniel capítulo 8, versículo 8 al 12. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, es decir, ese que era Alejandro Magno. De nuevo salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, que fueron sus 4 generales. Pero de uno de esos cuernos, nos dice ahora la profecía, sale un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo,
cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces, hermanos, uno podría ver que del versículo 8 al 9 se habla de que de ese pequeño cuerno, de uno de los 4 cuernos en que se dividió el imperio griego, es de donde sale esta abominación desoladora, porque se podría pensar de esa manera. Sin embargo, luego el profeta Daniel lo aclara, que ese pequeño cuerno que sale de uno de los cuernos del macho cabrío no tiene nada que ver con el imperio griego. No tiene nada que ver con ninguno de los 4 generales ni de sus hijos. Y esto se prueba fácilmente, que ese pequeño cuerno que aparece de uno de los 4 cuernos que salen del macho cabrío no es Antíoco IV Epífanes, porque ese rey fue expulsado de Siria y luego de Jerusalén por el imperio romano. Es decir, finalmente el último rey, que fue Antíoco VIII, fue totalmente expulsado por Roma. Y también se cumple la profecía de el profeta Daniel cuando dice que este pequeño cuerno creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, y casi que describe la ruta de avance de Roma conquistando Siria, y luego de que conquista Siria, conquista Judá. Entonces vemos que los hijos descendientes del general Seleuco, que era uno de los 4 cuernos, no pudieron vencer a Roma. No pudieron con Roma. Leamos, Antíoco IV Epífanes fue derrotado y expulsado de Siria por el general romano Lucio Cornelio Sila en el año 83 a.C. durante las guerras mitridáticas. Antíoco IV intentó recuperar el control de algunas regiones orientales, pero la intervención de Roma resultó en su derrota y la pérdida de influencia seleucida en Siria. La intervención romana en este periodo fue parte de sus esfuerzos para consolidar su poder y expandir su influencia en el Mediterráneo oriental. Entonces miremos, hermanos, es decir, la historia confirma que Roma empieza a crecer en Siria y en Judá, y es de ahí que se expande hacia el Mediterráneo oriental. Entonces cuadra todo perfectamente con la profecía de Daniel. Luego el general Pompeyo se termina apoderando de Jerusalén. Después de la intervención de Lucio Cornelio en Siria en el año 83 a.C., la toma de Jerusalén por las fuerzas romanas lideradas por Pompeyo ocurrió en el año 63 a.C. Durante ese tiempo, Pompeyo intervino en una disputa interna entre los líderes judíos y entró a Jerusalén y le puso fin al gobierno asmoneo y estableció la influencia romana en la región. Entonces ahí está. Vemos que los 4 cuernos que salen del macho cabrío son totalmente derrotados. ¿Por quién? Por un pequeño cuerno que es evidentemente Roma. Es que Roma históricamente es quien los derrota. Sobre todo empezando por derrotar a uno de esos 4 cuernos. Entonces se cumple que el pequeño cuerno salió de uno de los 4 cuernos, pero lo derrotó. Entonces es evidente que esa abominación desoladora no puede ser jamás el imperio griego ni Antíoco IV Epífanes. Es algo tremendo porque, claro, hay un poder en este mundo muy interesado en desviar la atención de quién es la verdadera abominación desoladora. Entonces, no olvidemos también lo que profetiza Daniel, que ese pequeño cuerno se engrandece en contra del príncipe de los ejércitos, que obviamente es Jesucristo.
Y eso ocurrió cuando Pilato mandó a colgar en un madero a Jesús en el año 31 después de Cristo. Entonces la historia lo comprueba todo. Leamos en Daniel capítulo 9 versículo 26 al 27. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, la profecía de las 70 semanas nos deja muy claro que la abominación desoladora es o fue el imperio romano pagano. Está muy, pero muy claro, porque sería el mismo poder que le quitaría la vida al Mesías. Y vemos que el libro de los Macabeos de plano declara a Antíoco IV Epífanes como la abominación desoladora. ¡Plop! Y eso desbarata toda la profecía de Daniel sobre la abominación desoladora. Acaba con todo, hermanos. Es decir, sería un error terrible. Otro punto muy interesante que surge cuando vemos que en el libro de los Macabeos se trata de hacer ver a Antíoco IV Epífanes como la abominación desoladora, es que eso nos muestra que este libro de los Macabeos no fue jamás escrito en la misma época cuando ocurrieron los hechos, ni siquiera por decir 50 años después. No, este tema de la abominación desoladora, estando descrita en ese libro de los Macabeos, nos muestra que ese libro fue escrito en el siglo II y III después de Cristo. Es decir, que quien escribió el libro de los Macabeos se dio gusto leyendo todas las profecías de Daniel y viendo todo lo que ocurrió en Jerusalén, y esta persona se dio cuenta, oh no, un momentico, el profeta Daniel está profetizando que el imperio romano iba a destruir a Jerusalén y que sería la abominación desoladora, y ¿sabes qué? Eso fue exactamente lo que ocurrió. ¿Y qué pasa? ¿Cómo es que ahora el cristianismo se va a unir con el imperio romano? Aquí hay un grave problema. Vamos a tener que hacer algo. Ya sé. Pues inventémonos un libro apócrifo y metámoslo como si fuera bíblico y llamémoslo el libro de los Macabeos, y vamos a hacerle creer a las personas que la abominación desoladora fue el imperio griego, el rey Antíoco IV Epífanes, recontra mega plop. Entonces, hermanos, cuando uno lee la profecía que Jesús le declara a los apóstoles, nosotros vemos que Jesús les deja muy claro que la abominación desoladora sería un evento futuro, que aún no había ocurrido en Jerusalén, y que cuando ocurriera, eso era una señal para ellos de huir de Jerusalén, a tal punto que no tendrían ni siquiera que volver por su capa o por nada. Simplemente tendrían que salir volados en la huida. Es decir, que estaba muy claro que es un evento que no había ocurrido jamás en la historia de Jerusalén, porque Jesús no lo relaciona jamás con el imperio griego y con este rey Antíoco IV Epífanes. Entonces, ¿cómo se nos puede hacer creer que eso ya ocurrió? Si así hubiera sido el caso, Jesús habría tenido que decirle a los apóstoles, miren, ustedes saben lo que hizo ese rey loco de Antíoco IV cuando se metió al templo y lo profanó. Esa abominación desoladora. Bueno, pues esténse pendientes. Pero ¿cómo iba a llegar de nuevo el imperio griego si el imperio griego fue totalmente derrotado por el imperio romano? Entonces no era posible. Era algo que nunca se iba a dar. Por otro lado,
Si ese libro de los Macabeos hubiera sido de verdad un libro escrito por un judío o por un sacerdote levita, un escriba, pues los apóstoles lo habrían conocido y habrían tenido una comprensión de lo que Jesús les estaba tratando de decir, pero ellos no entendieron en ese momento nada de lo que Jesús les dijo. Ellos no dijeron, sí, como lo que ocurrió en el libro de los Macabeos, cuando Antíoco IV, la abominación desoladora, se metió en el templo. No, los apóstoles no tenían ni idea de ese libro de los Macabeos, es evidente. Entonces, es curioso, ¿verdad? Porque los judíos dicen que el libro de los Macabeos es un libro que puede aceptarse como un libro de la Tanaj porque fue escrito en hebreo, y que por eso los rabinos lo aceptan para darle piso a su fiesta endemoniada de Hanukkah. Pero ya vemos que la profecía de Jesús sobre la abominación desoladora como un evento futuro nos revela que ese libro de los Macabeos no existía en los tiempos de Jesús. Simplemente no era conocido por nadie ni por los apóstoles. Y eso es una muestra irrefutable de que ese libro no fue inspirado por Dios, ni siquiera fue escrito en la época en que ocurrieron los hechos, sino muchos siglos después, cuando quien lo escribió tuvo todo el tiempo de arreglar los eventos. Claro, muy conveniente para un cierto poder que operaba ya en el siglo II y III, el Imperio Romano. Entonces, hermanos, otro punto muy interesante es que Jesús les deja claro a los apóstoles que cuando ellos vieran la abominación desoladora, no se podía ya vivir en Jerusalén. Es decir, había que huir, salir volado de Jerusalén, porque la ciudad, como lo dice su nombre, iba a ser desolada. Sin embargo, eso no ocurrió con Antíoco IV Epífanes, quien supuestamente era también la abominación desoladora, a pesar de que según el libro de los Macabeos supuestamente destruyó el templo y las murallas de la ciudad, pero aún podían vivir judíos en esa ciudad. Leamos en el versículo 62. A pesar de todo eso, muchos continuaron siendo fieles en Israel y fueron lo bastante valientes como para no comer alimentos impuros. Entonces, podemos ver que hay cosas que no cuadran para nada en este libro de los Macabeos. Está muy claro. Otro problema con este libro es que hace creerle al cristiano que la profecía de la abominación desoladora solo tuvo un cumplimiento y que ya ocurrió. Entonces, ¿cuál es el problema, Ecusatón? La abominación desoladora es algo que está en el pasado, no es un problema futuro. No tienes que preocuparte de nada, ni tienes que estar pendiente de salir de las ciudades como lo profetizó Jesús. No, para nada. Otro problema también muy grande del libro de los Macabeos es que narra esta supuesta destrucción de Jerusalén, no solo de la ciudad, sino de sus muros y, lo que es peor aún, del templo, el cual, según este libro, fue dejado en ruinas por ese rey malo, Antíoco IV Epífanes. Leamos del versículo 29 al 39. 2 años después, el rey envió a un jefe a las ciudades de Judá, quien llegó a Jerusalén con un poderoso ejército. Engañó a los habitantes con palabras pacíficas, pero cuando se hubo ganado su confianza, se lanzó por sorpresa sobre la ciudad, la castigó brutalmente y dio muerte a mucha gente de Israel. Saqueó la ciudad, la incendió, demolió sus casas y sus murallas. Y luego en el versículo 33 dice: alrededor de la ciudad de David construyeron una muralla alta y fuerte, con torres fortificadas, y la convirtieron en ciudadela. Es decir que
Es como si destruyeron la ciudad y luego la volvieron a edificar, porque cuando habla de la ciudad de David se refiere a Jerusalén. Luego del versículo 38 al 39 dice: los habitantes de Jerusalén huyeron y ésta se convirtió en una guarida de extranjeros. Pasó a ser una extranjera para sus hijos y estos la abandonaron. Su templo se convirtió en ruinas y en un desierto. Sus fiestas se cambiaron en días de luto. Sus sábados fueron burlados. Era el desprecio en vez del respeto. Entonces aquí hay unos problemas gravísimos con el resto de la Biblia, hermanos. En esta versión que yo tengo dice que el templo se convirtió en desierto. Otra versión de otra Biblia católica dice que el templo se convirtió en ruinas. Y otra dice que se convirtió en ruinas y en un desierto. Más adelante el libro de los Macabeos aclara que supuestamente el templo fue derribado y convertido en ruinas. Pero es curioso, siendo que estos dos libros solo aparecen en las Biblias católicas, y sin embargo miremos esa pequeña diferencia. Pero de nuevo, aquí hay un error terrible en cuanto a lo que ha ocurrido, que se ha derribado la ciudad, los muros y el templo. Y esto es algo que derrumba por completo todas las profecías bíblicas que vemos en el libro de Daniel. Y es un tema clave, porque si el templo fue convertido en ruinas, fue totalmente derribado, los muros de la ciudad destruidos, pues es un evento que contradice totalmente la profecía de Daniel de las 70 semanas. Es algo terrible. Es como si este libro de los Macabeos estuviera diseñado para desvirtuar totalmente al libro de Daniel en la Biblia. Leamos en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 25. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces ponga atención. El profeta Daniel dice que primero vendrán 7 semanas, que son 49 años, en donde se va a restaurar y edificar el templo y la ciudad que fue destruida y derribado por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Luego vendría otro periodo de 62 semanas, que son 434 años, en donde se terminaría de edificar la plaza y los muros. Entonces, si sumamos 62 más 7, nos da 69 semanas, que son 483 años, en donde esta labor de reedificación y restauración del templo y de la ciudad estaría tomando lugar. Entonces, como sabemos, el decreto para restaurar a Jerusalén fue emitido en el año 457 a.C. Si tú le restas esos 483 años de la profecía de las 70 semanas, eso te lleva al año 26 después de Cristo. Pero como pasamos por el año 0, entonces debemos sumarle un año, lo que nos lleva al año 27 después de Cristo, que es precisamente el año en el cual Jesús es revelado como el Mesías cuando es bautizado en el río Jordán, dándole un cumplimiento absoluto y perfecto a la profecía de Daniel. Pero entonces miremos lo que pasa aquí con el libro de los Macabeos, el cual nos dice que Jerusalén fue destruida otra vez, sus murallas otra vez destruidas, luego la llama Ciudad de David y dice que otra vez fue reconstruida. Y luego nos dice que el templo fue derrumbado y dejado en ruinas, pero que luego otra vez fue reconstruido. Entonces tenemos un problema, porque la profecía de Daniel nos habla de 69 semanas de edificación y reconstrucción del templo y de la santa ciudad, y que esa labor de reedificación y reconstrucción llegaría hasta el Mesías.
Entonces, ¿qué pasaría si tú de repente ahora no tienes ni idea cuándo empieza esa reconstrucción? Porque ya vimos que se supone que la reconstrucción de la ciudad y el templo empezó en el año 457 a.C., cuando Nehemías se va a Jerusalén a reconstruirla. Pero ahora el libro de los Macabeos dice que el rey Antíoco IV Epífanes la derrumba y que luego otra vez la reconstruyen. Entonces tenemos un problema terrible, porque ¿cómo hacemos con esta profecía? Porque ya no sabemos desde dónde empieza la reconstrucción del templo. No olvidemos que esta profecía de las 70 semanas no la enseñan los rabinos ortodoxos en sus sinagogas tan prestigiosas, ¿no? Tú vas ahí, no, yo me quiero convertir al judaísmo, pero plop. No te van a enseñar la profecía de las 70 semanas, a pesar de que ese libro de Daniel hace parte de su Tanaj, y ellos no te van a revelar ni te van a enseñar nada de esa profecía, pero luego sí te van a enseñar el Hanukkah, que hace parte de un libro apócrifo que ellos mismos confiesan que no está en la Tanaj. Es de locos, hermanos. Yo me imagino a alguien que se fue para Israel y se convirtió al judaísmo. ¡Plop! Oh no, pobre persona. ¿Qué pasa, hermanos? Hay que estudiar las profecías de Daniel, porque nos revelan perfectamente una profecía que se cumplió de manera absoluta. Es que aquí no hay vuelta de hoja, es histórico. Leamos en Daniel capítulo 9, versículo 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Y yo me pregunto, ¿quién iba a destruir a Jerusalén? Porque el único poder que tenía las fuerzas para destruirla era el Imperio Romano. Porque el Imperio griego ya vimos que había sido totalmente destruido por el Imperio Romano. Entonces, ¿para dónde vamos a coger? Y de nuevo vemos que el profeta Daniel nos revela que la santa ciudad sería destruida después de la muerte del Mesías, no antes. ¿Y cómo es que de repente este libro de los Macabeos nos dice que otra vez destruyeron la santa ciudad y el templo? Y que otra vez lo reconstruyeron. Es una cosa de locos, hermanos. Y si así fuera la cosa, que es verdad que el libro de los Macabeos dice que sí, que el templo y la santa ciudad fueron destruidos, entonces tenemos un problema grandísimo, porque aún los judíos modernos de hoy dicen que ellos quieren reconstruir el tercer templo, no el cuarto templo. Pero según el libro de los Macabeos, ya iríamos por el cuarto templo, porque no olvidemos que el primer templo lo destruyó el rey Nabucodonosor, que fue el templo que construyó el rey Salomón. El segundo templo lo destruyó el Imperio Romano pagano. Pero ahora el libro de los Macabeos dice no, el segundo templo lo destruyó Antíoco IV Epífanes. Según eso, entonces el tercer templo lo destruiría el Imperio Romano pagano. Entonces luego estaríamos ante la supuesta construcción de un cuarto templo. Y es que los mismos judíos y todo el mundo sabe que eso no es así. Entonces, ¿cómo es que ese libro de los Macabeos sigue siendo usado como algo válido para darle un piso bíblico a una fiesta navideña que no aparece por ningún lado? Es apenas obvio que el templo judío solo ha sido destruido 2 veces. La primera por el rey Nabucodonosor y la segunda por el Imperio Romano pagano. Por tanto, ese suceso que aparece en el libro de los Macabeos, pues no pudo ser realidad. ¿En qué momento destruyeron el templo? ¿Y en qué momento lo volvieron a reconstruir? Y lo mismo para la santa ciudad. Entonces miremos, hermanos, que no es posible.
Sigamos al segundo capítulo. En el segundo capítulo se nos narra la historia de un sacerdote llamado Matatías, quien tuvo un hijo llamado Judas, por sobrenombre Macabeo, y este sacerdote Matatías tomó las armas y supuestamente se rebeló contra el rey Antíoco IV Epífanes. Y sin embargo, esa rebelión de Judas Macabeo no estaba dirigida por Jehová, ni por Yahvé, ni por el Señor de los ejércitos, sino por las fuerzas del cielo. Recontra plop. Leamos en el capítulo 2, versículo 1. Por esos días un sacerdote de nombre Matatías, hijo de Juan, hijo de Simón, de la descendencia de Joarib, salió de Jerusalén y se estableció en Modín. Luego leamos en el versículo 7 al 8. Exclamó: ¡qué desgracia! No nací para ver la ruina de mi pueblo y la ruina de la santa ciudad. Mientras permanezco aquí sentado, la ciudad está en manos de los enemigos y el templo en poder de los extranjeros. El templo de Dios es ahora como un hombre despreciado. Luego en el capítulo 3, Matatías muere y lo reemplaza su hijo Judas, de sobrenombre Macabeo, y es ahí donde leemos eso que dijo el presidente Milei sobre las fuerzas del cielo. Leamos del versículo 17 al 19. Al ver el ejército que avanzaba contra ellos, los hombres de Judas le dijeron: ¿cómo podremos combatir con un ejército tan grande si somos tan pocos? Además, estamos sin fuerza porque hoy no hemos comido nada. Judas les respondió: no es difícil que muchos hombres sean vencidos por unos pocos, pero el cielo da lo mismo, conceder la salvación con muchos hombres o con unos pocos. Sepan que en la guerra la victoria no es de los más numerosos, sino que la fuerza proviene del cielo. Y me recuerda mucho a esa película de Guerra de las Galaxias que hablaban de este Dios, la fuerza. Y entonces decían que la fuerza esté contigo. Y es algo como muy similar a lo que hace este libro de los Macabeos, diciendo que la fuerza del cielo esté contigo. ¿Cuál cielo? ¿De qué habla este libro de los Macabeos? Cielo con mayúscula. No tiene ningún sentido hablando en términos bíblicos. Es una palabra totalmente idolátrica. Y claramente además tiene un propósito ecuménico, en donde vemos que en el cielo es donde están los dioses del paganismo, el sol, la luna, las estrellas, adorados por todos los paganos. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que nuestro Dios está por encima del cielo. Leamos en Salmo capítulo 57, versículo 5. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Amén. Cielo con C minúscula, no con C mayúscula como aparece en el libro de los Macabeos. No sé quién sea ese Dios de la fuerza de los cielos, pero seguramente no tiene nada que ver con Jehová de los ejércitos. Entonces se hace evidente que quien escribió el libro de los Macabeos tal vez fue una persona muy versada en la Torá y en las profecías de Daniel. Tal vez fue un rabino talmúdico, o tal vez fue como una alianza entre el imperio romano pagano y algunos judíos que no querían aceptar que Jesús era el Mesías y por tanto buscaban de toda forma y manera de tratar de hacer ver que las profecías de Daniel nunca se cumplieron. Cuando vemos que no es el caso, es terrible. Esto se hace más evidente en el video, pero sigamos en Primera de Macabeos capítulo 3 versículos 59 al 60. Más vale morir luchando que ver cómo cae la desgracia sobre nuestra nación y nuestro templo, pero que se haga lo que Dios quiera. Aquí encontramos, esta es una frase muy usada por las personas. Bueno, yo voy a hacer esto, pero que se haga lo que Dios quiera. Entonces no es lo que Dios quiera, es lo que tú quieres. Porque si fuera lo que Dios quiera, pues tú primero tendrías que preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere antes de tú hacer eso. Pero comúnmente uno escucha esa expresión en las personas:
voy a hacer tal cosa, pero que sea lo que Dios quiera. Entonces no es lo que Dios quiera, porque ya lo estás haciendo tú. Entonces es lo que tú quieres. Y aquí lo vemos claramente en el libro de los Macabeos. ¿No es muy curioso? Porque nosotros vemos que Dios no actúa de esa manera, ni tampoco los que hacen parte del pueblo de Dios. Porque de repente Dios, cuando ve que un poder extranjero se va a apoderar de la santa ciudad o la va a destruir, pues Él sabe que su santo pueblo también va a ser destruido, y por eso, ¿qué es lo que Dios le pide? Pues que huya de la ciudad. No le pide que muera luchando. Y eso me recuerda mucho al Islam, y me recuerda mucho que el Islam es una religión que viene del catolicismo, porque en realidad Dios nunca quiere para ti que mueras en la guerra. Es algo que Dios no quiere, de ninguna manera. Todo lo contrario, cuando nosotros vemos lo que ocurrió con el rey Nabucodonosor, que iba a destruir a Jerusalén, Dios le pedía a quienes querían escucharlo que simplemente obedecieran al rey Nabucodonosor y que no se le opusieran, y que de esa forma ellos vivirían y no perderían su vida, porque de otra manera, si se rebelaban contra el rey Nabucodonosor, iban a morir. Y Dios no quería eso. Por eso Él se los expresa claramente. Leamos en Jeremías capítulo 27, versículos 6 al 11. Ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan, y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes, y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiese su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada, con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano, y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, como dice este libro de los Macabeos. No, luchemos hasta el fin en contra del rey. No, eso no es lo que enseña Dios, porque ellos profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Entonces es un mensaje bastante claro, ¿verdad? Había que someterse bajo el yugo del rey de Babilonia, no rebelarse. Pero este Judas Macabeo dice que él se va a rebelar y que prefiere morir antes de ver a su ciudad subyugada al rey Antíoco IV Epífanes. Está claro que el tal Judas Macabeo habla más bien desde su propio ego. Es evidente por lo que él dice, que sea lo que Dios quiera. La dice de labios para afuera, evidentemente, pues ya había declarado que estaba dispuesto a morir en batalla. Y luego en el capítulo 4, Judas Macabeo se enfrasca en una supuesta batalla donde supuestamente obtiene la victoria, aunque lo que se describe es muy confuso. Parece que ahora Judas Macabeo tiene el poder de entrar libremente en Jerusalén y de reconstruir el templo que, como les dije, había sido destruido. Leamos en el capítulo 4 del versículo 36 al 38. Judas y sus hermanos dijeron entonces: ahora que nuestros enemigos han sido derrotados, vayamos a purificar y a consagrar el templo. Todo el ejército se reunió y subió al monte Sión. Allí vieron al templo en ruinas. Lo que les había dicho, aquí se aclara que el templo sí estaba en ruinas. El altar profanado, las puertas incendiadas, en los atrios crecía la maleza, como en el bosque o en el monte. Las habitaciones estaban destruidas.
Entonces ese es un problema terrible, que ahí se diga que el templo estaba en ruinas, hermanos, porque destruye totalmente la profecía de las 70 semanas. Es decir, ya no hablaríamos de 69 semanas hasta el Mesías príncipe o 483 años. Ya no podríamos hablar de eso, porque ahora hay otra destrucción del templo y otra reconstrucción del templo que ocurre en el año 164 a.C. Y si lo llevamos al año 27 después de Cristo, eso nos da 191 años, y si lo dividimos entre 7, para saber cuántas semanas son, pues nos da solo 27 semanas. 27 semanas hasta el Mesías, cuando la profecía de Daniel había dicho que eran 69 semanas hasta el Mesías. ¡Plop! Terrible, hermanos. Pero recordemos que cuando el segundo templo empieza a ser reconstruido por Nehemías, él le hace este Hanukkah, que ya les expliqué, no es ninguna fiesta navideña, es una dedicación única, una consagración para estrenar el templo, para volver a operar en él, y se hace por una sola vez, de forma especial, y jamás de forma cíclica o anual. Pero aquí de nuevo Judas Macabeo reconstruye el templo, y entonces él viene y establece esta fiesta cíclica. El punto central es este: si Hanukkah fuera una fiesta cíclica, porque la palabra Hanukkah aparece en el Viejo Testamento, ¿por qué tendría Judas Macabeo que cambiarla a una fiesta cíclica, si ya era una fiesta cíclica? Es decir, que el mismo hecho de que Judas Macabeo la pasa a una fiesta cíclica anual es prueba de que no era una fiesta cíclica anual, tal y como ya yo se los había explicado en un video pasado. Leamos el versículo 48 al 49. Reconstruyeron el templo, reconstruyeron su interior y purificaron los atrios. Hicieron nuevos utensilios sagrados y volvieron a instalar en el santuario el candelabro, el altar del incienso y la mesa para los panes sagrados. Aquí no vemos en esta reconstrucción del supuesto tercer templo, que por supuesto es totalmente imposible, que se haya introducido un candelabro de 9 lámparas. Ellos hablan del candelabro tradicional, y yo no sé de dónde se lo sacaron ese candelabro de 9 lámparas. Judas Macabeo trata de hacer esta unción o Hanukkah que hizo también Salomón y que hizo Nehemías, pero luego él la transforma en una fiesta cíclica anual. Y de nuevo, si era una fiesta cíclica anual, pues él no tuviera necesidad de transformarla en una fiesta cíclica anual. Leamos del versículo 52 al 53. El día 25 del noveno mes, es decir, el mes llamado Kisleu del año 148, se levantaron muy temprano y ofrecieron de acuerdo con la ley un sacrificio sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido. Ahí empiezan, precisamente, en el día 25, que coincide curiosamente con el 25 de diciembre. No coincide en fecha, coincide en número, pero es curioso que se dé esa coincidencia, porque ya sabemos que el mes de Kisleu corresponde al mes noveno del calendario hebreo, que cae en invierno, que va de finales de noviembre a inicios de diciembre o a mediados de diciembre. Y entonces es en el 25 del mes de Kisleu en donde se hace esta Hanukkah falsa, por supuesto, pero curiosamente es el día 25, aunque no coincide con el 25 de diciembre de Occidente. Pues qué coincidencia que sea también el 25, cuando se celebra el supuesto nacimiento de Jesús, que ya sabemos no ocurrió de ninguna manera el 25 de diciembre. Y luego él aclara por qué escogió el 25 de diciembre, y vas a quedar con la boca abierta, porque el mismo libro de los Macabeos lo aclara. Esto es de lo más curioso, hermanos. Leamos del versículo 54 al 56. En el aniversario del día en que los paganos habían profanado el altar, en ese mismo día
lo consagraron con cantos y música de cítaras, arpas y platillos. Todo el pueblo cayó de rodillas y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios y darle gracias por el éxito que les había concedido. Durante 8 días celebraron la Hanukkah, consagración del altar, y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de reconciliación y de acción de gracias. Entonces, te está revelando, hermanos, de que el mismo día en que el supuesto Antíoco Epífanes profanó el templo e hizo un ritual pagano, ese mismo día ellos lo convirtieron en una fiesta al Señor. Algo totalmente de locos. Es decir, ¿cómo vas a coger tú el día de la Pachamama y lo vas a transformar en el día en que Jesús se subió en el burrito o en el día en que Jesús partió los panes? En fin, no puedes hacer eso. Simplemente estás tomando una fiesta pagana y estás trayéndola a la religión verdadera. Estás haciendo un sincretismo. Y nosotros sabemos que Dios no toma ritos paganos y los convierte en sus ritos para de esa forma tratar de que los paganos se conviertan a Dios. No funciona así. Los paganos tienen que abandonar todos sus ritos paganos y venir a la verdadera religión de Dios. No es Dios el que tiene que ir y adaptarse a los ritos paganos, que es lo que enseña la Iglesia Católica. Es que todo el mundo celebraba en el Imperio Romano la fiesta de Saturnalia, y bueno, pues como para tratar de convertir a los paganos, pues esa fiesta se cambió a Navidad. Y entonces mira qué éxito tuvo, porque ahora todos estos paganos pues son cristianos, pero no son cristianos, siguen siendo paganos, porque la fiesta de Navidad es una fiesta pagana y todo el que la celebre es pagano. Entonces es lo mismo que pasa también con el falso día de reposo en domingo, que era celebrado por los paganos como el día del sol, y que entonces para tratar de traer los paganos al cristianismo lo convirtieron en el día del Señor. Pero lo único que hicieron fue traer a los cristianos al paganismo, no trajeron a los paganos al cristianismo. ¡Plop! Entonces, hermanos, pues es lo mismo que hizo este señor Judas Macabeo, cuando él tomó una fiesta pagana que en el mismo libro lo está diciendo, que fue como una profanación terrible al templo, cuando este Antíoco Epífanes hace un ritual pagano, pues él ahora viene y lo celebra, pero con símbolos judíos, pues entonces sigue siendo pagano. Entonces, ahí mismo en el libro de los Macabeos dan prueba que Hanukkah es pagano. Hermanos, es de locos. Veamos el versículo 59. Judas con sus hermanos y con todo el pueblo de Israel reunido, determinaron que la consagración o Hanukkah del nuevo altar se debía celebrar cada año con gozo y alegría durante 8 días a partir del día 25 del mes de Quisleu. Ahí está lo que les había dicho. Hanukkah sí aparece en la Torá, pero no aparece como una fiesta cíclica anual, y ya se los había explicado en un video pasado, y ahora aquí este libro de los Macabeos respalda la verdad que ya yo les había dicho, porque ellos toman una fiesta que es única y la convierten en una fiesta anual, y si eso no fuera así, pues no tendrían por qué convertirla en una fiesta anual, porque ya habría sido una fiesta anual. Entonces, hermanos, nosotros vemos que Judas Macabeo no solo transforma una unción única del templo, que debía hacerse una vez en una fiesta anual, sino que además dice que debe celebrarse precisamente en este día pagano en que ese emperador Antíoco IV Epífanes celebró una fiesta endemoniada en el templo. Eso es un paganismo total. Hermanos, es de locos. Leamos en Primera de Macabeos capítulo 8 versículo 17. Judas entonces escogió a Eupolemo, hijo de Juan de Acos, y a Jasón, hijo de Eleazar, y los envió a Roma
para hacer un convenio de amistad y pacto, y así verse libres del yugo de la tiranía, pues veían que el imperio griego estaba sometiendo a Israel a la esclavitud. Entonces ya vemos por dónde va la cosa tan conveniente, ¿no? Qué lindo Roma, hermoso. El pueblo judío se fue a hacer un convenio de amistad y pacto con Roma porque ella es amigable, mientras que el imperio griego era totalmente tirano. Hermanos, y entonces ¿qué pasa? Es que no es eso lo que ocurre hoy en día con la nación de Israel, que han hecho un pacto, un convenio de amistad con Roma, y por eso están unidos en esta fiesta navideña y de Hanukkah, que están ambas vinculadas con este libro falso de los Macabeos, que destruye las profecías de Daniel y que por tanto desvirtúa a Jesús como el Mesías. ¿Y qué es lo que hicieron los judíos cuando se hicieron ese falso candelabro de 9 lámparas? Pues desvirtuaron al verdadero candelabro de 7 lámparas que nos revela a Jesucristo. Entonces todo está conectado. Por eso es que vemos al caballero de Malta, Zelensky, unido con el señor Javier Milei, que es muy amigo de los caballeros de Colón, y vemos que le entrega ese candelabro de 9 lámparas. Es evidente todo, pero finalmente nosotros vemos que en el año 63 el general romano Pompeyo traicionó a Jerusalén y se aprovechó de que había una discordia ahí entre unos y otros, y de repente fue y se anexó a Jerusalén, y entonces desde ahí Jerusalén era un vasallo de Roma. Y finalmente los judíos otra vez quisieron rebelarse contra Roma, y fue ahí cuando fueron totalmente arrasados en el año 70 después de Cristo, cuando se presentó esa abominación desoladora y dejó a Israel desolado, tal como lo había profetizado Daniel. Hermanos, tal vez el libro de los Macabeos tenga cierto valor histórico en ciertos aspectos, pero religioso no. No es palabra de Dios por ningún lado. Nadie debe tomar este primer libro de los Macabeos, obviamente que tampoco el segundo, pero en este video ya expuse el primero. Nadie debe tomar ese primer libro de los Macabeos como doctrina bíblica. Si tú aceptas una cosa, tienes que aceptar la otra. Es un libro totalmente endemoniado y apócrifo, cuyo interés es desvirtuar a Jesucristo como el Mesías. Es evidente, hermanos, que quienes tienen interés en eso son los judíos que no aceptan a Jesucristo y el Vaticano, hermanos, porque el Vaticano hace ver a Jesucristo no como un sumo sacerdote, sino como un niño bebé, mientras el Papa de Roma finge que él es el sumo sacerdote, cuando nosotros tenemos ya un sumo sacerdote que es Jesucristo. Y él es sumo sacerdote porque fue ungido. Y las 70 semanas de Daniel nos llevan a esa unción de Jesús cuando fue bautizado en el río Jordán. Entonces, miremos que en la época del 2020, parece que fuera hace 50 años por todas las cosas que han pasado, el templo de Dios, que hoy en día es el cuerpo humano, estaba bajo ataque y querían contaminarlo. Uno diría que se pudiera establecer un paralelo, como lo que supuestamente hizo Antíoco IV Epífanes en el templo de Jerusalén. Y Antíoco IV Epífanes supuestamente celebró un ritual usando un cerdo o un animal inmundo, y en el 2020 se quiso introducir en el cuerpo del pueblo santo de Dios, en el cuerpo de cada persona, un ADN inmundo. Entonces muchos empezaban a hacer este paralelo entre la supuesta abominación desoladora de Antíoco IV Epífanes con lo que estaba pasando en el 2020. Y vemos que no está bien. Ojo, no está bien, porque eso no tiene base bíblica. El imperio griego no es la abominación desoladora, y la abominación desoladora ahora sí estaba tratando de meter algo impuro en el templo de Dios. Y ya sabemos quién es el anticristo.
Entonces, hermanos, nosotros del libro de los Macabeos no podemos traer nada, hermanos. Es un libro totalmente pagano. Y bueno, hasta aquí llegamos con ese tema, porque sé que este video puede ser un poco carnudo. En otro video les voy a exponer el falso libro segundo de los Macabeos, que es totalmente terrible, porque nos revela que esa fiesta de Hanukkah es realmente pagana. Pero hasta el momento les he hablado del primer libro de los Macabeos, en donde además, a ver dónde está el supuesto milagro del candelabro ese que duró encendido 8 días, que no tenía aceite, pero que milagrosamente duró encendido 8 días. Pues ese milagro no aparece por ningún lado en el libro de los Macabeos. Y tampoco aparece el por qué de repente le agregaron una 9ª lámpara, porque ellos dicen que el candelabro tiene 8 lámparas porque el ritual que supuestamente hizo Judas Macabeo duró 8 días. Pero ¿de dónde salen luego con 9 lámparas? Porque por ningún lado en el libro de los Macabeos se nos habla ni de lo uno ni de lo otro. Es que no se habla ni de candelabro de 8 lámparas ni de 9 lámparas. ¿De dónde se lo han sacado? Pues es de locos, hermanos. Tampoco por ningún lado aparece en donde el candelabro duró 8 días sin tener aceite. Por ningún lado lo vemos en el libro de los Macabeos. Lo único que vemos en el libro de los Macabeos es que se transformó una unción única que se hacía en el templo a una fiesta anual. Eso fue lo único que hicieron. Y además ellos mismos dan testimonio en ese libro de que se está tomando una fiesta pagana y se está convirtiendo en una fiesta, por llamarla así, con base judía. Pero es una fiesta pagana. Entonces vemos que el judaísmo, hermanos, no es algo angelical, pristino. No. El judaísmo tiene muchas cosas torcidas y es por eso que Jesús dijo, el reino de Dios es quitado de ustedes, porque tergiversaron totalmente el judaísmo. Yo diría que el verdadero judaísmo fue profesado por los apóstoles, por el apóstol Pablo, el verdadero judaísmo. Pero el judaísmo que tú ves hoy en día, en estos judíos que están en Israel y en estos judíos mesiánicos, lo lamento, hermanos, pero es algo totalmente fuera de foco de la verdadera palabra de Dios. Ellos lo dicen de su propia boca. Miremos esa fiesta de Hanukkah, hermanos. Es algo totalmente pagano que finalmente es un rechazo a Jesús. Es una fiesta de anticristos. Es una fiesta en donde el verdadero candelabro de 7 lámparas es totalmente repudiado y de repente se introduce un candelabro de 9 lámparas. Es que uno pudiera decir que ahí es donde está la profanación del templo. Es que es algo de locos, hermanos. Es decir, te están diciendo, ahora estamos celebrando la fiesta de Hanukkah porque cogimos el templo y lo consagramos verdaderamente a Jehová, porque Antíoco IV Epífanes lo había profanado al haber introducido algo impuro. Pero la fiesta de Hanukkah es exactamente eso, introducir algo impuro al templo. En el templo, hablando del templo celestial, porque ya sabemos que no puede haber templo terrenal, pero hablando espiritualmente, en el templo hay un candelabro de 7 lámparas. Los que profesan esta fiesta de Hanukkah toman el candelabro de 7 lámparas que es puro, lo sacan y meten un candelabro de 9 lámparas que es inmundo. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están profanando el templo. Entonces, es con esta fiesta endemoniada de Hanukkah que están profanando el templo. Y uno se queda con la boca abierta de la inteligencia del demonio, hermanos. Es de locos porque te hace ver como si estuvieran haciendo algo bueno. Y este Judas Macabeo parece un héroe, parece una persona que está rescatando a su pueblo
de la maldad y del endemoniado Antíoco IV Epífanes, y que está muy molesto y celoso porque el templo fue profanado, pero luego lo que en realidad está pasando es que él está tomando una fiesta pagana y lo está diciendo de su propia boca, que en ese 25 de Quisleu se celebró una fiesta pagana, y fuera de eso están sacando el verdadero candelabro de 7 lámparas y están metiendo uno inmundo de 9 lámparas. Eso es una profanación del templo aquí y en donde sea, hermanos. Impresionante. Entonces, por eso Jesús nos dice que hay que orar, porque el demonio es muy astuto. Yo me pregunto si puede engañar a naciones enteras de esta manera, ¿cómo será con una persona? Por eso es que inclusive el Papa Francisco una vez dijo una frase muy curiosa: con el demonio no se puede hablar. Por eso es que uno no debe leer este tipo de libros apócrifos, porque luego queda loquito. Es terrible. Y bueno, alguien dirá, ¿por qué tú, Ecusatón? ¿Por qué tú sí puedes leerlo? Bueno, hermanos, pues ustedes revisen en la Biblia si lo que les he dicho no está acorde a lo que es bíblico. Pero esta es la labor de la iglesia. Obviamente ustedes ahora, con este entendimiento que ahora tienen, pueden leerlo, porque ya están advertidos. Pero una persona que no está advertida no debe leer ese libro, de ninguna manera. Es de locos. Y de nuevo volvemos a lo que el presidente Javier Milei hizo al entregarle ese candelabro de 9 lámparas al presidente Zelensky. Es impresionante qué es lo que nos quiere decir, hermanos. La abominación desoladora, hermanos. La abominación desoladora se acerca. Ellos son los que quieren introducir el anticristo en el corazón de las personas, y ese candelabro de 9 lámparas representa al anticristo. Bueno, hermanos, hay demasiado que hablar, son temas realmente impresionantes, pero para no hacer este video demasiado largo, los dejo y me despido con un abrazo y con un saludazo. Hasta pronto.